Mi novia me dejó por un hombre rico. Pero no imaginaba que yo me había transformado en algo que nunca podría olvidar: traición, desprecio y venganza. La noche en que ella me dejó, no llovía, pero yo juraría que el mundo entero se estaba desmoronando. No es lo que piensas, dijo, evitando mirarme a los ojos. Esa frase. Esa maldita frase. La había escuchado en películas, en historias de otros, pero nunca pensé que saldría de los labios de la mujer con la que imaginaba envejecer. Me quedé de pie en medio de nuestro pequeño apartamento, ese que habíamos decorado juntos con muebles baratos pero llenos de significado. Cada rincón tenía una historia, y en ese momento, todas se sentían como mentiras. Entonces explícamelo, le respondí, con la voz más firme de lo que realmente me sentía. Ella suspiró, como si yo fuera el problema. He conocido a alguien. Claro. Siempre empieza así. Mi pecho se apretó, pero asentí. Quería escuchar todo. Necesitaba escuchar todo. Se llama Adrián. Es diferente. Diferente. Esa palabra me atravesó como un cuchillo. ¿Diferente cómo? Pregunté. Y entonces lo dijo. Tiene estabilidad. Tiene planes. Tiene una vida que ofrecer. Sentí como algo dentro de mí se rompía. ¿Y yo qué era? ¿Un experimento? ¿Un error? ¿Y yo no? Murmuré. Ella finalmente me miró. Y en sus ojos no había culpa, había decisión. Tú tienes sueños, dijo suavemente. Pero yo necesito certezas. Eso fue peor que cualquier grito. Porque no estaba enojada. No estaba confundida. Ya había elegido. Y no era yo. Recuerdo haberme reído. No de felicidad, claro. Fue esa risa amarga que sale cuando el dolor es demasiado grande para sostenerlo. Así que, ¿me cambias por alguien con dinero? Ella frunció el ceño. No es solo dinero. Pero ambos sabíamos que sí lo era. Adrián tenía un coche que valía más que todo lo que yo había ganado en 2 años. Un apartamento en el centro. Viajes. Restaurantes caros. Yo tenía una laptop vieja, un trabajo freelance inestable, y sueños que aún no daban frutos. Lo siento, dijo finalmente. Lo siento. 2 palabras que no arreglan nada. 2 palabras que llegan demasiado tarde. Tomó su maleta. No era grande. Supongo que ya había empacado antes, cuando yo no estaba. Ese detalle me dolió más que la despedida. ¿Desde cuándo? Pregunté. Se detuvo en la puerta. Hace un par de meses. 2 meses. 2 meses viviendo conmigo, besándome, diciéndome te amo, mientras ya estaba construyendo su salida. Quise gritar. Quise romper algo. Quise preguntarle 1000 cosas. Pero no lo hice. Porque en ese momento entendí algo horrible. Ya no importaba. Cuídate, dijo. Y se fue. Así, sin más. El sonido de la puerta cerrándose fue, definitivo. Como si alguien hubiera bajado el telón de mi vida sin previo aviso. Me quedé solo. El silencio era ensordecedor. Caminé lentamente por el apartamento, como si fuera un extraño en mi propia vida. Toqué el sofá donde habíamos visto películas. La taza que aún tenía su lápiz labial marcado. La foto en la pared donde estábamos sonriendo, ingenuos. ¡Qué idiota fui!, susurré. Me dejé caer en el suelo. No lloré de inmediato. Fue más bien un vacío, un agujero negro que se tragaba todo. Las preguntas empezaron a aparecer una tras otra. ¿En qué momento dejó de amarme? ¿En qué momento dejé de ser suficiente? ¿Siempre fui solo una opción temporal? Esa noche no dormí. Ni la siguiente. Ni la siguiente. Mi mente repetía la escena una y otra vez, buscando un detalle que lo explicara todo. Algo que hubiera ignorado. Una señal. Y sí, había señales. Pequeñas cosas que ahora tenían sentido. Las veces que se molestaba cuando hablaba de mis proyectos. Su falta de interés cuando le contaba mis ideas.
Las salidas con amigas que ahora sonaban sospechosas. Pero en ese entonces, elegí confiar. Porque así es el amor, ¿no? Te hace ciego. Te hace creer. Te hace débil. Pasaron los días y la realidad empezó a asentarse. Ella no iba a volver. No era una pelea. No era una pausa. Era el final. Y lo peor no era haberla perdido. Lo peor era la forma en que me había hecho sentir. Insuficiente. Pequeño. Reemplazable. Una noche, mientras revisaba mi correo sin ganas, encontré algo que había ignorado días antes. Un mensaje de una empresa. Una oportunidad. Una de esas que había estado esperando durante meses. Antes, habría saltado de emoción. Pero en ese momento, apenas reaccioné. Casi lo borro. Casi dejo pasar lo que podría cambiarlo todo. Pero algo dentro de mí, algo muy pequeño pero muy terco, me detuvo. Tal vez era orgullo. Tal vez rabia. Tal vez, la necesidad de demostrar que ella estaba equivocada. Abrí el mensaje. Y mientras lo leía, por primera vez desde que se fue, sentí algo diferente. No era felicidad. Era fuego. Un fuego lento, oscuro. Vas a arrepentirte, murmuré al vacío. No sabía cómo. No sabía cuándo. Pero lo sentía. Ese no iba a ser el final de mi historia. Iba a ser el comienzo de algo que nadie, ni siquiera ella, podría imaginar. Y lo más irónico es que cuando finalmente volviera, yo ya no sería el mismo hombre que dejó atrás. Los primeros días después de su partida fueron una mezcla de rutina automática y caos interno. Me levantaba sin ganas, trabajaba sin concentración, comía sin hambre. Todo lo hacía como un robot defectuoso, como si alguien hubiera desconectado la parte de mí que sentía algo real. Pero ese correo, ese maldito correo seguía ahí, abierto en mi laptop como una puerta entreabierta. La oportunidad era clara, un proyecto grande, internacional, con una empresa que llevaba años admirando. No era fácil entrar ahí. De hecho, era casi imposible para alguien como yo. Freelance. Inestable. Sin contactos. Sin certezas. Sonreí con ironía al recordar esa palabra. Tú tienes sueños, pero yo necesito certezas. Perfecto. Entonces iba a convertir mis sueños en algo tan sólido, que doliera mirarlo. Esa noche no dormí por tristeza. No dormí porque estaba trabajando. Por primera vez en semanas, mi mente no estaba atrapada en recuerdos, estaba enfocada. Obsesionada. Me sumergí completamente en el proyecto. Analicé cada detalle, cada requisito, cada expectativa. No era solo trabajo, era una guerra silenciosa contra todo lo que ella había dicho de mí. Y contra todo lo que yo mismo había empezado a creer. Los días se convirtieron en semanas. Café, código, ideas, fallos, correcciones. Una y otra vez. Perdí la noción del tiempo. Mis amigos empezaron a preocuparse. Oye, ¿estás bien? Me escribió Marcos. Desapareciste. No respondí. No porque no me importara, sino porque ya no tenía espacio mental para nada más. Todo giraba en torno a una sola cosa. Demostrar. No a ella. No a mí. Porque en algún punto, lo entendí. No era su traición lo que más me dolía. Era que, en el fondo, una parte de mí había estado de acuerdo. Había dudado de mí mismo mucho antes de que ella lo dijera en voz alta. Eso era lo que tenía que cambiar. Una madrugada, mientras revisaba por enésima vez mi propuesta, me detuve. Me miré en el reflejo de la pantalla. Ojeras. Barba descuidada. Ojos cansados, pero encendidos. Ya no eres el mismo, susurré. Y no lo decía como consuelo. Lo decía como advertencia. Envié la propuesta. Y entonces, silencio. Días de espera que se sintieron eternos. Y ahí fue cuando el pasado intentó regresar. Una notificación. Su nombre.
Mi corazón dio un golpe fuerte, traicionero. Abrí el mensaje. Hola, ¿cómo estás? Solo eso. Después de todo. Solo eso. Me quedé mirando la pantalla durante un buen rato. Había tantas cosas que quería decir. Tantas preguntas. Tanta rabia. Pero no respondí. Cerré el chat. Porque algo dentro de mí entendió que contestar en ese momento sería retroceder. Y yo ya no estaba retrocediendo. 2 días después, llegó el correo. Nos gustaría continuar con el proceso. Mi respiración se detuvo. Lo leí 3 veces. 4. 5. Era real. No era el final, pero era una puerta abierta de par en par. La entrevista fue dura. Preguntas técnicas, presión, pruebas en tiempo real. En otro momento, me habría puesto nervioso. Pero esa vez, estaba tranquilo. Porque ya había pasado por algo peor. Nada de lo que dijeran podía doler más que lo que ya había vivido. Y eso, me hizo peligroso. Respondí todo. Sin dudar. Sin titubear. Cuando terminó, uno de los entrevistadores sonrió. No es común ver este nivel de enfoque. No dije nada. Pero por dentro, algo se encendió más fuerte. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Hasta que finalmente llegó la respuesta. Nos complace informarte que has sido seleccionado. Leí esa frase y, por primera vez en mucho tiempo, reí. Pero no fue una risa amarga. Fue liberadora. Caí hacia atrás en la silla, mirando el techo. Lo logré, murmuré. No era solo un trabajo. Era una validación. Era la prueba de que no estaba roto. De que no era insuficiente. De que, ella se había equivocado. Pero lo curioso es que, en ese momento, ya no sentía la necesidad de decírselo. Y justo cuando pensé que todo empezaba a estabilizarse, recibí otra notificación. Otra vez su nombre. Pero esta vez, el mensaje era diferente. ¿Podemos hablar? Por favor. 3 palabras que cambiaban todo. Por favor. Antes, habría corrido a verla. Habría querido escucharla. Habría necesitado respuestas. Pero ahora. Solo me quedé mirando la pantalla. Sin prisa. Sin ansiedad. Sin necesidad. Y eso. Eso fue lo que realmente me hizo darme cuenta de cuánto había cambiado. Aún así. Respondí. No. Una sola palabra. Directa. Fría. Definitiva. Dejé el teléfono a un lado. Y por primera vez desde que se fue, sentí algo que no tenía nada que ver con ella. Paz. Pero la historia no iba a terminar ahí. Porque lo que yo no sabía era que su mundo perfecto con Adrián estaba a punto de derrumbarse. Y cuando eso pasara, ella iba a volver. Pero no iba a encontrar al hombre que dejó atrás. Iba a encontrarse con alguien completamente diferente. Alguien que ya no estaba dispuesto a ser una opción. El primer día en mi nuevo trabajo no se sintió como un logro, se sintió como entrar a otro mundo. Oficinas modernas, gente segura de sí misma, conversaciones rápidas llenas de términos que antes solo había leído en foros. Todo era más grande, más rápido, más exigente. Y, por primera vez en mucho tiempo, yo también lo era. No voy a mentir. Al principio dudé. No de mis habilidades, sino de si pertenecía ahí. Ese viejo pensamiento regresó como un eco. No eres suficiente. Pero esta vez, no lo creí. Porque ahora tenía pruebas. Había llegado ahí sin ayuda. Sin contactos. Sin certezas. Solo con trabajo, obsesión, y dolor convertido en combustible. Y eso, nadie podía quitármelo. Me lancé de lleno. Aprendía más rápido que nadie. Me quedaba más tiempo que todos. Preguntaba, analizaba, mejoraba. No quería encajar. Quería destacar.
Mi jefe, Sergio, empezó a notarlo. ¿Tienes hambre?, me dijo una tarde. Eso no se enseña. Asentí, sin explicar de dónde venía esa hambre. Porque no era ambición normal. Era algo más oscuro. Algo más profundo. Era la necesidad de nunca volver a sentirme como aquella noche en el suelo, mirando una puerta cerrada. Las semanas pasaron. Luego los meses. Y algo curioso empezó a ocurrir. Ella dejó de ser el centro de mis pensamientos. No desapareció completamente, pero ya no dolía igual. Se convirtió en un recuerdo. En una lección. En una versión antigua de mí. Un viernes por la noche, después de cerrar un proyecto importante, salimos a celebrar. Restaurante caro. Luces cálidas. Copas que yo antes ni habría considerado pagar. Y ahí estaba yo. En la mesa. Riendo. Seguro. Presente. En algún momento, mientras los demás hablaban, me quedé en silencio observando todo. Y pensé. Esto es lo que ella quería. Pero lo más extraño. Ya no me importaba compartirlo con ella. La ironía era casi cruel. Cuando finalmente tenía algo que ofrecer. Ya no necesitaba demostrarlo. Esa misma noche, al volver a casa, encontré algo inesperado. Una caja. Pequeña. En la puerta. Fruncí el ceño. No esperaba nada de nadie. La abrí. Y ahí estaba. Su letra. Una carta. Mi pulso se aceleró. No porque la extrañara. Sino porque algo en mí sabía que esto no era casual. Me senté. La abrí lentamente. Sé que no quieres hablar conmigo. Claro que lo sabía. Pero necesitaba que supieras la verdad. Solté una risa seca. ¿La verdad? Interesante. Seguí leyendo. Adrián no es quien yo creía. Ahí estaba. El principio del final. Mis ojos se movían más rápido ahora. Al principio todo era perfecto. Viajes, regalos, cenas, pero poco a poco empezó a cambiar. Claro. Porque ese tipo de historias siempre cambian. Controlaba todo. Con quién hablaba, a dónde iba, incluso cómo me vestía. Mi mandíbula se tensó. No por celos. No. Por reconocimiento. Yo había visto algo así antes, en otras personas. Pero nunca pensé que ella terminaría ahí. Intenté ignorarlo. Pensé que era estrés, pero empeoró. Las palabras se volvían más desesperadas. Más reales. Me gritó. Me humilló. Me hizo sentir pequeña. Me detuve. Esa frase. Pequeña. La misma sensación que ella me había dejado a mí. El universo tiene un sentido del humor retorcido. Y entonces entendí lo que perdí. Cerré los ojos un segundo. Ahí estaba. El arrepentimiento. Tarde. Siempre tarde. A ti. Silencio. El sonido de mi respiración era lo único en la habitación. Seguí leyendo. Nunca valoré lo que eras. Lo que teníamos. Mis manos no temblaban. Ya no. Sé que no merezco otra oportunidad. Bien. Al menos era honesta. Pero necesitaba intentarlo. La última línea me dejó inmóvil. Porque nadie me ha hecho sentir como tú. Doblé la carta lentamente. La dejé sobre la mesa. Y me quedé ahí. Pensando. No en ella. Sino en mí. En quién era antes. En quién era ahora. Porque esa carta no habría llegado en peor momento para la versión antigua de mí. Ese hombre habría corrido. Habría perdonado. Habría vuelto. Pero ese hombre ya no existía. Aún así, no era tan simple. Porque una parte de mí, una pequeña, casi invisible, todavía recordaba. Todavía sentía algo. Y eso era peligroso. Me levanté.
Caminé hacia la ventana. La ciudad brillaba. Diferente a como la recordaba. O tal vez. El que era diferente era yo. Mi teléfono vibró. Número desconocido. Respondí. Sí. Silencio. Luego, su voz. Soy yo. Cerré los ojos. Ahí estaba. Real. No una carta. No un recuerdo. Sé que no quieres hablar, pero por favor, solo escúchame. Respiré hondo. Tenía dos opciones. Colgar. O enfrentar esto de una vez por todas. Habla, dije finalmente. Y en ese momento. No sabía que esa conversación iba a cambiarlo todo. No sé por dónde empezar, su voz temblaba al otro lado de la línea. Me apoyé contra la pared, mirando la ciudad sin verla realmente. Empieza por el final, respondí. Siempre es más honesto. Hubo un silencio largo. Pesado. Se acabó, dijo finalmente. No sentí nada. Ni satisfacción. Ni tristeza. Solo, vacío. ¿Y? Pregunté. Y, me equivoqué contigo. Directo. Sin rodeos. Interesante. Eso ya lo sé, dije, sin suavizar el tono. Escuché cómo contenía la respiración. Antes, habría tenido cuidado con mis palabras. Ahora, no. No entiendes, insistió. Yo creía que sabía lo que quería, seguridad, estabilidad, pero lo que encontré fue una jaula. Cerré los ojos un segundo. Jaula. Otra palabra cargada. ¿Y ahora qué quieres? Pregunté. Su respuesta llegó casi en un susurro. Quiero verte. Negué con la cabeza, aunque no podía verme. No. Silencio. Por favor. Esa palabra otra vez. Pero ya no tenía efecto. No, repetí. Lo que teníamos se terminó el día que decidiste mentirme durante 2 meses. Mi voz no se quebró. No dudó. Y eso, la desarmó. Lo sé, dijo rápidamente. Y no espero que me perdones. Solo, necesito que me escuches en persona. Suspiré. No porque estuviera considerando hacerlo, sino porque entendía algo. Ella no estaba llamando por amor. Estaba llamando por desesperación. Y eso cambia todo. Dime algo, continué. Si Adrián hubiera sido perfecto, ¿estarías llamándome ahora? El silencio fue inmediato. Y revelador. No, admitió finalmente. Ahí estaba la verdad. Cruda. Sin adornos. Entonces no me estás eligiendo a mí, dije. Estás huyendo de él. Sus sollozos empezaron a escucharse. No es así, yo. Si es así, la interrumpí. Y lo peor es que ni siquiera te das cuenta. Colgué. Sin despedirme. Sin mirar atrás. El silencio volvió, pero esta vez no era vacío. Era control. Me dejé caer en el sofá, mirando el techo. Mi corazón latía rápido, pero no por ella. Por lo que acababa de hacer. Por primera vez. Me había elegido a mí. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Ella no volvió a llamar. No escribió. Nada. Como si finalmente hubiera entendido. O como si simplemente se hubiera rendido. Y yo. Seguí adelante. Mi trabajo crecía. Mis proyectos también. Empecé a ganar más dinero del que alguna vez imaginé. Cambié de apartamento. Uno más grande. Más moderno. Más, mío. Cada decisión que tomaba ahora tenía un propósito. No era demostrarle nada a nadie. Era construir algo que no dependiera de otra persona. Algo que no pudiera romperse con una despedida. Pero la vida siempre encuentra formas de sorprenderte. Una tarde, saliendo de la oficina, la vi. No estaba preparada. Eso fue lo primero que noté.
Sin maquillaje perfecto. Sin ropa cara. Sin esa seguridad que antes parecía natural en ella. Estaba, diferente. Más real. Más frágil. Se quedó paralizada al verme. Como si no esperara que realmente existiera fuera de sus recuerdos. Yo también me detuve. No por emoción. Sino por curiosidad. Caminé hacia ella. Sin prisa. Sin nervios. Hola, dije. Mi voz sonó, neutral. Eso la golpeó más que cualquier insulto. Hola, respondió, casi en un susurro. Nos quedamos en silencio unos segundos. Evaluándonos. Como dos extraños que compartían un pasado. ¿Te ves bien?, dijo finalmente. Asentí. Tú también, mentí. Sus ojos se humedecieron ligeramente. Gracias por no ignorarme. No te confundas, respondí. No te estoy dando una segunda oportunidad. Solo estoy siendo educado. Directo. Claro. Sin espacio para ilusiones. Tragó saliva. Lo sé. Pero aún así, no se fue. ¿Podemos hablar un momento? Miré el reloj. Podría decir que no. Podría irme. Y probablemente eso sería lo más inteligente. Pero algo en mí quería cerrar ese capítulo de una vez por todas. 5 minutos, dije. Asintió rápidamente, como si le hubiera dado un regalo enorme. Nos sentamos en un banco cercano. El aire estaba frío. Pero no tanto como la distancia entre nosotros. He pensado mucho en todo, empezó. En lo que hice. En cómo te traté. No la interrumpí. Quería escuchar hasta dónde llegaba. Fui egoísta. Cobarde. Y, estúpida. Interesante. Sí, respondí. No lo negué. No lo suavicé. Sus labios temblaron. Pero continuó. Pensé que el dinero lo era todo, que eso me daría la vida que quería, pero me equivoqué. La miré fijamente. No te equivocaste, dije. Elegiste lo que querías en ese momento. Frunció el ceño. Pero ahora no te gusta el resultado, terminé por ella. Silencio. Otra vez. Yo, intentó decir algo, pero se detuvo. Respiró hondo. Te extraño. Ahí estaba. La frase que antes habría cambiado todo. Pero ahora. No hizo nada. Extrañas cómo te hacía sentir, corregí. No a mí. Negó con la cabeza. No, eres tú. Sonreí levemente. No por felicidad. Por comprensión. No sabes quién soy ahora. Y eso. Era completamente cierto. Se quedó callada. Mirándome como si intentara reconocer al hombre frente a ella. Pero no podía. Porque ese hombre ya no existía. Dame otra oportunidad, dijo finalmente. Y ahí. Todo se detuvo. El tiempo. El ruido. El aire. Porque esa era la pregunta. La verdadera prueba. Y mi respuesta. Iba a definirlo todo. Me quedé mirándola. 5 segundos. 10. Quizá 20. El mundo alrededor desapareció. Su voz temblaba, su mirada suplicante, y sin embargo, algo dentro de mí se mantenía firme. No hay otra oportunidad, dije finalmente, con voz tranquila pero cortante. No porque no pueda perdonarte, sino porque ya no eres parte de mi vida. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y por un instante quise retroceder. Quise abrazarla, escucharla, sentirla de nuevo, pero recordé todo. Cada mentira, cada silencio, cada te amo que no era sincero. Por favor, susurró, arrodillándose casi, como si eso pudiera cambiar algo. Y ahí fue cuando algo se encendió dentro de mí. Algo que no era odio. No era venganza. Era poder. Poder sobre mi propio destino. Escucha, dije, calmado, mientras me inclinaba hacia ella, mirándola a los ojos.
Has aprendido algo muy tarde. Y eso es tu lección, no la mía. Intentó hablar, pero la detuve con un gesto. Quería que escuchara. Yo no soy el hombre que dejaste hace meses. Ese hombre lloraba en el suelo de este apartamento, pensando que todo había terminado. Ese hombre era débil. Yo, ya no. Ella temblaba. Sus lágrimas caían, pero ya no tenían control sobre mí. Mírame, continué. Todo esto, todo lo que ves ahora, es lo que me permitió dejar de ser la persona que tú conocías. La traición, el dolor, tu abandono, todo eso me impulsó a construir mi vida, a hacerme más fuerte, a tomar lo que quiero sin depender de nadie. La miré un instante más y luego le di la espalda. Caminé lentamente, sintiendo cada paso como un recordatorio de que el pasado ya no me atrapaba. Adiós, dije simplemente, sin mirar atrás. Ella cayó de rodillas, sollozando, gritando mi nombre, pero yo ya estaba en otra realidad. Durante los siguientes días, todo cambió. Ya no había rastros de dolor. Mis proyectos crecían, mi vida se expandía y, sobre todo, mi mente estaba clara. No existía nostalgia. No existía arrepentimiento. Solo satisfacción y libertad. Y entonces llegó el momento más irónico de todos. Recibí una llamada. Era Adrián. Hola, dijo con voz tensa. Necesito hablar contigo. Sonreí, pequeño pero cruel. Claro, respondí. Solo dime, ¿por qué quieres hablar conmigo ahora? Silencio. Porque, creo que todo se está derrumbando. Ella, está diciendo cosas. Sufre mucho. Reí suavemente. Lo siento, dije, con una calma que lo desarmó. Pero eso no es mi problema. Era hermoso. Perfecto. Todo el karma, todo el ciclo de traición, finalmente regresaba a ellos. Mientras colgaba, sentí una extraña paz. No era satisfacción por su sufrimiento, sino por saber que la justicia existe de formas inesperadas. Esa noche, miré mi reflejo en la ventana. La ciudad brillaba, las luces eran nuevas, la vida era mía. Y entonces entendí algo que siempre había sabido, pero nunca tan claramente. No se trata de vengarse. No se trata de lastimar. Se trata de crecer, de transformarse y de demostrar, con hechos, que eres capaz de todo, incluso después de haber sido destrozado. Porque cuando ella volvió, no encontró al mismo hombre. Encontró a alguien más. Alguien que ya no necesitaba su aprobación. Alguien que no tenía miedo. Alguien que podía mirar atrás sin arrepentimientos. Y eso, es lo más poderoso que existe. Por primera vez en mucho tiempo, sonreí de verdad. No por ella. No por Adrián. Por mí. Porque finalmente, estaba completo. Y aunque la historia parecía cerrada, había algo más que no esperaba. Algo que iba a cambiarlo todo una vez más. Una tarde, meses después, mientras caminaba por el parque cercano a mi oficina, la vi de nuevo. Esta vez no había súplica, ni lágrimas, ni miedo. Solo estaba ella, mirándome desde la distancia, intentando reconocer al hombre frente a ella. Mi corazón no se aceleró. No hubo nostalgia. Solo curiosidad. Caminé hacia ella, despacio, con la seguridad que había construido en cada día de esfuerzo, de noches en vela, de proyectos completados y de sueños que ahora eran realidad. Hola, dije con calma. Ella me miró, y por un momento, el mundo pareció detenerse. Sus ojos brillaban, pero ahora no era luz de amor. Era desesperación mezclada con arrepentimiento. He cometido un error enorme, susurró, casi sin voz. No supe valorar lo que tenía, contigo. Todo con Adrián fue, un espejismo. Me doy cuenta ahora de lo que perdí. La escuché en silencio. Cada palabra caía sobre mí como lluvia, pero no me mojaba. Había aprendido a ser impermeable al pasado. Lo sé, dije finalmente. Pero eso no cambia nada. Su mirada buscó súplica, quizá perdón, quizá esperanza. Pero no había nada que pudiera ofrecerle. No como antes.
No más. Por favor, dame otra oportunidad, dijo, con lágrimas rodando por sus mejillas. Me detuve. La observé. Respiré hondo. Escucha, empecé. Hace meses eras todo para mí. Me rompiste, me humillaste, me hiciste sentir pequeño. Pero no permití que eso me destruyera. Me levanté. Me reinventé. Me convertí en alguien que nunca habría imaginado ser. Y ahora, no puedo volver atrás. No puedo ser ese hombre que dejaste atrás. Ella tragó saliva, intentando entender. Su desesperación era evidente. Quería convencerme de algo que ya no existía. Yo, puedo cambiar, insistió. Sonreí suavemente, con un dejo de ironía. Ya lo hice. Pero por mí, no por ti. Sus lágrimas caían sin control. La desesperación se mezclaba con miedo. Pero yo estaba calmado, firme. No hay segundas oportunidades cuando alguien te deja por otro. Hay lecciones. Y esa es tu lección. Se quedó en silencio, incapaz de replicar. Finalmente, bajó la mirada, derrotada. Te deseo lo mejor, dijo, apenas audible. Gracias, respondí. Y tú también. Y con eso, me di la vuelta. Caminé lejos, cada paso resonando con fuerza, como un tambor que marcaba el ritmo de mi nueva vida. No había vuelta atrás. No había arrepentimientos. Porque finalmente, había entendido lo más importante. No importa quién te deja. No importa cuánto te humillen. Lo que importa es quién te conviertes después. Ese hombre que yo era, ya no existía. El que quedaba era más fuerte. Más sabio. Más libre. Y nadie, ni ella, ni Adrián, ni nadie, podría cambiar eso. Cerré los ojos un segundo, respiré hondo y continué caminando. Porque mi vida, finalmente era mía.